Ok. La unidad número 6 que vamos a revisar el día de hoy trata sobre la programación modular. Entonces, ¿qué significa la programación modular? Ustedes habían visto hasta el momento una programación estructurada. Y de esa programación estructurada habíamos visto 3 tipos de estructuras básicas. Pero en sí, la programación estructurada lo que me dice es que desde que yo inicio el programa hasta el final es una sola línea. No hay ramificación. En el caso de la programación modular, lo que hace es que es otro paradigma, otra forma de pensar y otra forma de programar. Eso significa que yo tengo un programa o el enunciado del problema y yo puedo dividir en partes este problema. Cada una de esas partes la voy a programar o la voy a resolver de manera independiente. Pero va a haber una parte de ese programa que me va a permitir unir todas estas partes. Entonces, es lo que se conoce como que yo voy a llamar el programa. Entonces, estos pequeños programas o estas partes son llamadas subprogramas, submódulos. Por eso que se llama programación modular. Porque una parte muy grande la vamos a dividir en módulos, en pedazos o en partes. Cada uno de estos módulos se le conoce como funciones. Entonces, cada una de esos módulos va a ser una tarea específica. ¿Sí me van entendiendo? ¿Sí me voy explicando? Sí. Okay. Sí, profesora. Sí, sí. Okay. Entonces, para poder trabajar con estas funciones, va a haber el programa principal. Recuerden que nosotros tenemos un programa principal. El programa principal va a ser las llamadas a estas funciones. Entonces vamos a ver en esta clase vamos a ver cómo se estructura esta función. Entonces fíjense que aquí tenemos un ejemplo. Bueno, y tenemos que hablar sobre cómo vamos a reconocer estas funciones y cuáles son los elementos que tienen estas funciones. Entonces ya sabemos que una función es lo que me va a permitir a mí dividir el programa. Para poder trabajar con estos programas, igualmente vamos a seguir trabajando con las variables y las constantes. Entonces, cuando yo declare una variable dentro de la función, o sea, las funciones van a trabajar como un subprograma, como un programa más pequeño. Vamos a ver, pequeño pero no por tamaño, sino porque es una parte, es un elemento de este gran conjunto de programas. Entonces, en esta parte, cuando nosotros hablamos de una función, la vamos a ver como una parte de un conjunto. Como es un subprograma, se va a comportar igual que un programa. Va a tener un nombre, como nosotros lo podemos ver aquí, que dice voy sumar. Ahorita vamos a explicar por qué se llama void, que tienen estos paréntesis, por qué no hay nada. Vamos a ver otras funciones que sí van a ver unos elementos dentro del paréntesis que son denominados parámetros. Entonces, va a tener un nombre, van a tener variables, como si fuese un programa, pero este es un subprograma. Estas variables que se reconocen dentro de la función son denominadas variables locales. Local, solamente en esa parte del programa. Cuando nosotros tenemos variables dentro de la función principal main, son variables que se van a conocer dentro del ámbito del main, de la función principal. Entonces son denominadas variables locales. Pero si yo tengo unas declaradas, unas variables fuera del ámbito, por ejemplo, debajo de la declaración de las librerías, son denominadas variables globales y son reconocidas dentro de todas las partes del programa. Eso debemos tener eso presente. Lo que es el concepto de la programación modular, ya sabemos que vamos a dividir en partes el programa. Cada una de estas partes van a ser conocidas como funciones y que va a haber una parte del programa que va a llamar a esas otras funciones. Y entonces, las variables que están dentro de la función son denominadas variables locales y las que están fuera de la función son denominadas variables globales. Eso es lo principal que debemos conocer aquí. Les voy a mostrar un ejemplo. A ver si es este. Ok. ¿Cómo se declara una función?
Entonces, fíjense, hay varias formas de declarar una función. En este ejercicio dice, escriba una función llamada mul que acepte dos números de tipo flotante, es decir, float, como parámetros. Ahora vamos a ver qué es un parámetro. Ok, entonces, ¿qué va a hacer esta función de este ejemplo? Multiplicar esos dos números y mostrar el resultado. Entonces, ¿qué es un parámetro? Un parámetro va a ser un tipo de variable que va a permitir transferir datos. Es decir, es el pase de datos. Yo necesito, fíjense aquí, por ejemplo, pedir datos. Pedir datos es una función que me va a decir, indique o escriba, introduzca dos números, número 1 y número 2. Este número 1 y número 2 van a ser pasados por parámetros. Es como, y eso es lo que significa parámetros. Van a pasar de un sitio a otro. Y donde llega es donde va a ejecutar la tarea. ¿Qué es la tarea? Bueno, en este caso, multiplicar. Y se van a multiplicar esos números y vamos a mostrar el resultado. Es como que nosotros vamos a hacer un equipo de 3 personas y yo los dirijo. Entonces, si yo los dirijo, yo soy la función principal. Yo los voy a dirigir. Y hay 3 personas. Cada una de esas personas va a hacer una función. Es decir, cada una de esas personas yo le voy a dar una tarea. Entonces, yo le digo a la primera persona, vamos a suponer, aquí está Nathaniel. ¿Quién más está aquí? Está Erasmi, Gerardo, Jesús. Entonces, vamos a suponer que yo le diga a Erasmi va a ir a comprar el pan. Gerardo va a ir a comprar el refresco. Entonces, la tarea de Erasmi es ir a comprar el pan. Entonces, yo le tengo que dar a ella el dinero. El dinero se va a convertir en un parámetro, porque sin el dinero ella no va a poder comprar el pan. Entonces, en ese caso, eso se va a ver como el parámetro. Para que la persona pueda hacer la función, necesita datos. Esos datos yo los voy a pasar a través de unos parámetros. Entonces, si yo tengo aquí una función y la función va a recibir unos parámetros, porque los necesita para poder trabajar. Entonces, esos parámetros van a ser variables. Por ejemplo, en este caso, la X y la Y. Y vamos, como son variables, le tenemos que indicar el tipo de variable con el cual vamos a trabajar. ¿Sí me voy a explicar todo lo que significa parámetro? Entonces, sí, profe. Ok, entonces fíjense. Sí, sí, claro. Entonces fíjense, ¿cómo vamos a comenzar a hacer una función? Bueno, igual, es un programa. Comenzamos con las librerías, declaramos las librerías. En este caso, IOStream y Kony. Supongamos que fuésemos a hacer otras cosas, hay otras librerías, pero hasta el momento estas dos. Username, space, punto y coma, igual. Aquí le decimos prototipo de la función. ¿Qué significa un prototipo? Significa que vamos a declarar la función. Solamente le decimos el nombre de la función. Si la función recibe parámetros, son los que va a estar dentro del paréntesis, los que reciben. Este void significa que esa función no va a retornar valor. Entonces, void significa que no retorna valor. Ahora bien, entonces aquí tenemos dos funciones. Yo le estoy diciendo, cuando haga la compilación, que el compilador vea esto que está aquí, la declaración, él dice, bueno, van a trabajar con funciones. Fíjense que esta función que se llama mul recibe dos parámetros de tipo float, la X y la Y, pero no retorna nada. Fíjense, otra función que se llama pedir datos, no retorna nada, por eso que tiene void, y tampoco recibe nada. Por eso que el paréntesis está vacío. Profe, una pregunta, ¿cómo se explicaría usted que no retorna ningún dato? Porque no le estamos mandando a que retorne nada, solamente que él haga la función, pero no va a retornar nada. Es como que, bueno, Erasmi me compró el pan, pero no me va a retornar un vuelto. Yo le di la plata completa. Ahora, si Erasmi me tuviese que dar vuelto, el dinero devuelto, aquí iría
un float o un integer. ¿Sí? Ah, chévere, chévere. Entonces, fíjense, es muy importante esa pregunta. Fíjense que si vamos a poner que mul es Erasmus, y yo le digo, me vas a comprar pan y me vas a comprar un refresco, yo te voy a dar el dinero. Si Erasmus me devuelve dinero, aquí iría un float o un integer. Entonces, cuando yo le doy la tarea y le digo, me vas a comprar esto y esto, va aquí dentro del paréntesis. Si ella me va a devolver algo, se pone de este lado. Y si no me va, si me va a devolver, el tipo de variable que va a devolver. Pero si no me devuelve nada, es void. ¿Y por qué iba float X y float Y? Porque las variables que yo necesito trabajar van a ser de tipo reales, decimales. Ah, ok. Ahora, si yo quiero multiplicar unos números enteros, aquí le pongo integer. Ahorita vamos a ver diferentes tipos de ejercicios. Ajá, entonces en este caso es el prototipo de la función. ¿Qué significa un prototipo de la función? Que yo le voy a decir aquí los valores que retornan o que no retornen, el nombre de la función y los parámetros que recibe. Y en este caso no recibe ningún parámetro. Fíjense esta float, N1 y N2 está fuera del main principal. Estas son variables. ¿Qué tipo? ¿Están fuera? Estructurado. Globales. Globales porque están fuera. Y las que están dentro son las locales. Y las que están dentro son locales. En este caso, float multiplicación. Esta multiplicación es una variable que es de tipo float y es de tipo local. Entonces, ya sabemos lo que es un prototipo de la función, es decirle, nombrarla, identificarla, declararla. Aquí estamos declarando dos variables de tipo float. Aquí está la función principal, normalita, la que hemos hecho toda la vida, pero en este caso va a hacer las llamadas a una función. Este main es una función principal. ¿Por qué la gente bueno, profesora? Porque aquí dice int main, porque esta función principal va a retornar un valor entero. ¿Cuál valor? Esto que está aquí. Return 0. 0 es un entero. Por eso es que int main tiene que retornar un valor 0. Si retorna otro tipo de valores porque hay algún error. Entonces, ¿qué hace la función principal? La llamada a la función. Entonces, uno declara la función, la llama, y aquí está el cuerpo de la función. Lo que hace en sí la función. Es decir, yo divido este ejercicio en dos partes. Uno se va a llamar pedir datos y el otro va a ser, va a ser la multiplicación. Entonces, bueno, chévere, ya dividí en las tareas, ya dividí las tareas. Esta función me va a pedir los datos, introduzca el número 1 y el número 2, aquí los leo, y esta función me va a multiplicar esos datos que yo acabo de pedir. Pero ¿quién va a hacer la llamada principal? La función principal lo que hace es llamarlos. ¿Sí me voy explicando? Entonces, esta es la forma de cómo estructurar un ejercicio con función. Primero yo hago el prototipo o digo de qué se trata, las variables globales, pido los datos. Y después está el cuerpo de la función. Entonces, ¿qué va a hacer pedir datos? A introducir los datos, de número 1 y número 2. Y en la otra función lo que va a hacer es multiplicar esos datos. Entonces, fíjense, pedir datos N1 y N2. Fíjense que N1 y N2 son globales, es decir, que las puedo utilizar porque son reconocidas en todo el ejercicio. Por ejemplo, cuando digo, bueno, el trabajo es global, es conocida en todo el ejercicio. Pero si esta variable es local, solamente es conocida aquí, en el ejercicio.
Es como que yo diga, bueno, el tamunangue. El tamunangue es una cultura local del estado Lara. Pero yo digo la salsa es conocida en toda Venezuela. Algo así, pues. Entonces, bueno, aquí está el ejercicio de la función. Vamos a compilar. Y en la ejecución vamos a ver que es igual a un programa, su ejecución es igual a un programa estructurado. Pero porque no sabe, es invisible para el usuario. Pero la programación sí es diferente. Entonces vamos a compartir aquí la consola. ¿Ven la consola? Ajá. Entonces, sí. Digite o introduzca los dos números. Vamos a poner el 3 y el 4. 3 por 4 es 2. Fíjense entonces que es transparente para el usuario. Simple y llanamente yo doy dos números y se multiplica. Pero si vemos la programación, es diferente la programación. Ajá, sí me expliqué, porque de repente cuando lo vemos por primera vez es un poquito enredado, pero lo importante es seguir los pasos. ¿Cuáles son los pasos? Es dividir el trabajo, dividimos el trabajo, quién va a hacer una cosa, quién va a hacer la otra, entonces fíjense bien. Pedir datos. Dame el número 1 y dame el número 2. Entonces vámonos para la función principal. Pedir datos. Cuando yo llamo a la función, el compilador para ejecutarlo se viene para acá. Y aquí está N1 y N2. Ajá, después que yo pedí los datos, ¿qué hacemos? Multiplicar. ¿Qué estamos multiplicando? N1 y N2. Exacto, porque fueron los números que yo pedí. Entonces, N1 y N2 es pasado por parámetros. Pasado por parámetros. N1 y N2, ¿quién lo recibe? Lo recibe X y lo recibe Y. N1 se convierte en X y N2 se convierte en Y. Entonces, multiplicación va a ser igual a N1 por, perdón, X por Y. Eso es lo que me va a retornar. Ahora bien, vamos a empezar a ver qué es esto. ¿Qué es una función que no recibe ni retorna parámetros? No recibe, por eso es que el paréntesis aquí está vacío. Y no retorna nada. Por eso se dice void. Todo está dentro de la función. Aquí hay variables locales. Entonces, introduce el número 1, introduce el número 2, aquí se hace la suma, en este caso es una suma, y aquí se manda a imprimir en la pantalla. La suma es este que es el señor que está aquí. Esta es la función. Y aquí está la llamada a la función. Fíjense que aquí no la tengo yo como prototipo. Como no la declaré como prototipo, el cuerpo de la función está antes de su llamada. ¿Sí me expliqué? Sí. Sí, sí. Si yo no hago aquí el prototipo, el cuerpo de la función está antes de la llamada. Esto también deben tenerlo presente. Ajá, entonces vamos a compilar. Es una suma sencilla. Lo que pasa es que la forma de programar que es diferente. El número 1 vamos a poner 45. El número 2 vamos a poner 21. Eso da 66. Eso es todo. Es transparente para el programa, para el usuario, pero la forma de programar sí es diferente. Ajá, entonces ¿qué es? Una función que ni recibe nada ni retorna nada. Ahora vamos a ver el otro tipo de función. Una función que sí recibe parámetros, pero no retorna nada. Igual, vamos a seguir sumando números. Entonces, como no retorna nada, pero sí recibe, vamos a sumar dos números enteros. Entonces, en el cuerpo de la función se coloca el tipo de la variable. Si hay dos variables, se separa por coma.
Y aquí las variables globales, locales, que es la R, que me va a permitir sumar. Entonces, aquí solamente es para sumar. Y aquí yo le digo, introduzca el número 1, introduzca el número 2, y aquí hago el llamado a la función y le paso por parámetros lo que acabo de pedir. Muy parecido a lo que estamos haciendo con la multiplicación, pero aquí en el cuerpo principal estamos pidiendo los números. Y de igual manera, es una suma sencilla. Introduzca el número 1, vamos a poner 34 más 21, 55. Ajá. La otra forma de trabajar. Una función que sí retorna valor y no recibe ningún parámetro. Entonces, fíjense, retorna valor. Aquí está la diferencia. Int. Vamos a separarla aquí. Ella va a retornar un valor entero, pero no le vamos a dar parámetros. Entonces, aquí están las variables locales. Introduzca el número 1, introduzca el número 2 y miren lo que retorna. ¿Ven la diferencia? Aquí está la variable que va a sumar. R va a ser igual al número 1 más el número 2. R es la variable que va a tener la suma. Y yo necesito retornar esa suma. Entonces yo le digo, retórname esa variable. ¿Sí van siguiéndome? Ajá. ¿Me oyen? Sí, Okay. sí la escuchamos. Ok, entonces fíjense. Retornó la variable. Ahora bien, miren la llamada cómo se hace. Esta es una variable global, local al programa principal. Declaro entero una variable que se llama resultado. Y resultado va a ser igual a la llamada a la función. ¿Ven la diferencia de la llamada? Sí, sí. Entonces, cuando me retorna valor, cuando una función retorna un valor, tu llamada es una variable que es igual a esa función. Entonces, si la función me retorna un valor entero, la variable que va a ser la llamada también tiene que ser entera, porque si no, no va a coincidir los tipos de datos. Si esta función fuese float, aquí resultado también fuese de tipo float. ¿Sí? Y la cuarta forma de hacer las funciones es una función que recibe parámetros y también retorna parámetros. Entonces, fíjense, ella retorna un valor entero y recibe valores, que en este caso también son enteros. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Bueno, R que me va a dejar el resultado, o R o la variable que ustedes quieran, que va a ser la suma del número 1 más número 2, retorna como lo vimos anteriormente, ¿verdad? Se retorna una R. Entonces, la variable, en la programa principal, aquí están sus variables locales a la variable principal, al módulo principal. Entonces, introduzca el número 1, introduzca el número 2. Este resultado, que también es entero, porque la función me devuelve un entero, llama a lo que yo acabo de pedir. Entonces, paso por parámetros N1 y N2 y lo va a arrojar el resultado. Entonces, cuando hago la llamada, vamos aquí. N1 lo va a retornar, lo va a recibir número 1, N2 lo va a recibir el número 2, se hace la suma y retorna un valor que lo voy a colocar en esta variable. Y la suma es lo que retorne este resultado. Entonces, vamos a revisar la consola. Entonces, el número 1, 50. El número 2, 55. Me tiene que dar 105. Entonces, esta es la forma de ver las funciones, ¿verdad? Vamos a ver otra acá.
Aquí vamos a ver un poquito más larga, pero aquí hay unos conceptos que no lo hemos visto, que son los arreglos. Esto que está aquí es un arreglo, pero no se asusten por eso. Y lo que me interesa en este caso es que vean cómo se hace una función. Y aquí también hay una información que todavía no la hemos visto, que son las estructuras. Esto no se fijan en la estructura, fíjense es más bien en las funciones. Porque estas otros conceptos lo vamos a ver más adelante. Lo que pasa es que este ejercicio trabaja con funciones. Entonces, bueno, fíjense, prototipo de la función o declaración. En este caso, ingresar, reportar y ordenar. El cuerpo principal, aquí en el cuerpo principal se hacen las llamadas. Entonces aquí tenemos la llamada a la función, aquí está. Ingresar o ingreso, los estudiantes y la cantidad de estudiantes. Los voy a ordenar. ¿Qué voy a ordenar? A los estudiantes y la cantidad de estudiantes. Entonces, nombres por orden alfabético. Ah, bueno, ya los ordené. Y ahora lo voy a reportar, es decir, mandar a imprimir en la pantalla. ¿A quiénes? A los estudiantes y una cantidad. Y aquí abajo están los cuerpos o la definición de la función. Entonces, cuando nosotros tenemos el prototipo de la función antes del cuerpo principal, podemos hacer eso así. Tenemos el prototipo, lo llamamos y abajo hacemos el cuerpo de la función. Pero si yo no hago el prototipo, el cuerpo de la función tiene que ir antes del cuerpo principal. Estas son cosas que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, bueno, aquí queda menos de un minuto para finalizar la actividad. Se vuelven a meter. Vamos a esperar que se acabe y entonces volvemos para finalizar los ejercicios y las dudas que tengo. Entonces, lo importante aquí es ver la forma de cómo se hace la declaración de las funciones,